Mi hijastra me acusó de ser responsable de su embarazo. Intenté convencer a mi esposa de que no era cierto, pero nunca me creyó y quería el divorcio. Con disgusto firmé los papeles, pero lo que sucedió después fue bastante inesperado. No era el tipo de hombre que causa problemas. Me gustaban mis rutinas, las mañanas tempranas con café caliente y el zumbido del silencio, el ritmo predecible de manejar mi pequeña cadena de ferreterías y el orgullo silencioso de saber que había construido algo de la nada. Mi primer matrimonio terminó hace más de una década. Un desenlace lento que nació más del agotamiento que de la traición. Tras el divorcio, pasé años trabajando, apilando ladrillos de soledad a mi alrededor como protección. No era amargado, solo estaba cansado de servir en vasos que nunca devolvían nada. Entonces, apareció Clara. Era de voz suave, elegante de una forma que al principio me ponía nervioso. Nos conocimos en un evento benéfico, una recaudación de fondos para la biblioteca comunitaria, y ella se rió de mis torpes intentos de charla ligera. Ella había pasado por su propio desastre. Viuda con una hija adolescente, María, a quien describía con una clase de afecto cansado. «Es complicada», había dicho suspirando, mientras tomaba su vino. Debería haber escuchado ese suspiro más atentamente. Nos casamos un año después. Ni lo pensé. Se mudó a mi casa, una modesta pero bien cuidada casa de 2 pisos a las afueras de la ciudad, y trajo a María con ella. A los 17, María ya estaba impregnada de desprecio, el tipo de actitud que adoptan los adolescentes que sienten que la vida les dio la parte corta del trato. La mayoría del tiempo se mantenía reservada, taciturna y distante, golpeando puertas y lanzándome miradas durante la cena. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Nunca me sobrepasé. Nunca le di una charla a menos que Clara me lo pidiera. Mantuve una distancia respetuosa, sin querer imponerme. Pero esa distancia creció hasta convertirse en un abismo que ni siquiera podía cruzar si quisiera. Mi negocio me mantenía ocupado. Demasiado ocupado para notar las corrientes subterráneas que empezaban a tirar. A veces Clara se quejaba de que trabajaba demasiado, de que no pasaba suficiente tiempo con ellas. Pero yo pensaba que lo hacía por nosotras, por estabilidad, a largo plazo. Las propiedades que había comprado años antes de conocernos finalmente estaban revalorizándose. Era cuidadoso con mis finanzas, deliberado. Todo estaba estructurado y protegido. No era rico, no realmente, pero estaba seguro. Y me aseguré de que Clara y María tuvieran todo lo que necesitaban: ropa, matrícula para los cursos universitarios de María, un coche para que se moviera. Pensaba que estaba haciendo lo correcto por ellas. Con el tiempo, vi señales. Pequeños cambios en la forma en que Clara me miraba cuando María estaba cerca, diminutos estremecimientos en conversaciones que descartaba como estrés. Atribuía sus estados de ánimo a los dolores normales que trae una familia ensamblada. Nunca esperé que llegara el día en que esas grietas romperían todo de una vez. Empezó de forma inocente. Una noche María salió tarde. No regresó hasta después de las 12:00 am. Clara deambulaba por la sala cuando llegué de una cena de negocios. La tensión era densa, y cuando María finalmente entró por la puerta, estaba pálida, labios apretados. Yo también estaba hinchado. Clara la abrazó al instante, acallándola antes de que ella dijera una palabra. Yo me quedé ahí confundido, preguntando qué había pasado. No respondieron, se fueron arriba. A la mañana siguiente, Clara estaba fría, distraída, apenas me miró a los ojos. Volví a preguntar, ¿qué estaba pasando? ¿María está bien? No respondió hasta 2 días después, y cuando lo hizo mi mundo se partió por la mitad. Estábamos en la cocina. Yo preparaba café aún con ropa de trabajo. Clara entró, sujetando su móvil como si le hubiera quemado. Me miró como si fuera un extraño. No, como si fuera algo peor. Ella está embarazada, dijo con voz seca. Parpadeé. María. Ella asintió. Su voz temblaba. Dijo, «Es tuyo». Todavía escucho la taza rompiéndose contra el azulejo. Todo lo que vino después fue una tormenta. Yo, con la voz incrédula, rogándole que escuchara.
ella con los ojos abiertos en traición, negándose a verme. María no salió de su habitación. Llamé a su puerta una vez, solo una, intentando hablar, pero me gritó que me fuera. Al día siguiente, Clara me dijo que había hablado con un abogado, que quería el divorcio, que no se sentía segura. ¿Segura? Esa palabra me aplastó. Dormí en el sofá durante una semana antes de finalmente hacer una maleta y marcharme. Me mudé a una de mis propiedades en alquiler. Paredes frías, muebles escasos, pero silencio. Ese silencio, al principio parecía castigo, pero con el tiempo se convirtió en otra cosa. Se convirtió en claridad. No podía entender cómo alguien que me había conocido por años, que había vivido conmigo, reído conmigo, acostado junto a mí, podía creer algo tan vil, tan escandaloso. Pero lo creyó. Eligió la palabra de su hija sobre la mía sin dudarlo. Y tanto como eso me rompió, empecé a darme cuenta de algo. Si la confianza podía destruirse tan fácilmente, tal vez nunca estuvo realmente allí para empezar. Pero no estaba dispuesto a dejar que todo por lo que había trabajado se convirtiera en daño colateral en una tormenta que yo no empecé. Las acusaciones seguían siendo solo palabras, sin pruebas, sin cargos, solo susurros venenosos y una mujer que ya no me miraba con amor, solo con miedo. Así que llamé a mi abogado y me preparé para la guerra. Recuerdo mirarlo a través de su escritorio de roble pulido, apenas escuchando una palabra de lo que decía. Mis oídos zumbaban como un radio roto. Él repasaba mis opciones, hablaba de estrategia, de activos, de la fuerza del acuerdo prenupcial. Pero todo lo que podía pensar era en la cara de Clara cuando lo dijo. Ese estremecimiento detrás de sus ojos, como si ya me hubieran declarado culpable en un tribunal privado en su mente. Ella dijo, «Es tuyo». Por esas palabras, mi vida entera se cayó de golpe. Los días que siguieron parecían que estaba viendo mi propia vida desde afuera. La gente me evitaba. Mis empleados en la ferretería murmuraban cuando creían que no escuchaba. Algunos amigos llamaron, ofreciendo condolencias incómodas, pero la mayoría no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a un hombre acusado de algo tan vil, tan grotesco por la hija que ayudó a criar? Aunque no lo creyeran, la mancha de la sospecha se pegaba a todo. Contacté a Clara 2 veces. La primera vez, colgó antes de que pudiera decir su nombre. La segunda dejé un mensaje de voz. Mi voz temblaba, diciendo que no lo hice, que nunca toqué a María, que amaba a Clara, rogándole que me mirara a los ojos y me dijera que creía que yo podría haber hecho eso. Nunca devolvió la llamada. No había llorado en años. Ni cuando mi primer matrimonio se desmoronó, ni cuando murió mi padre, ni siquiera cuando enterré a mi perro de 12 años. Pero lloré esa noche. Lloré como un hombre que había perdido todo en lo que pensó que podía confiar. Y lo peor era que ni siquiera podía defenderme. ¿Qué podía decir que importara a alguien que ya había decidido que era culpable? El proceso de divorcio avanzó rápido. Clara quería salir. Su abogada envió cartas cargadas de amenazas veladas, insinuando hacerlo público y hacerlo muy doloroso y muy caro si no consentía el acuerdo. No sabían que yo ya me había preparado para algo así desde mucho antes de conocerla. Guardé recibos, mantuve mis finanzas separadas. La casa estaba a mi nombre. Las propiedades eran mías antes del matrimonio. El prenup era sólido, no era tonto. Me habían quemado una vez y no iba a dejar que eso sucediera de nuevo. Aún así, nada de eso suavizó el golpe de ver mi matrimonio desmoronarse así. No se trataba del dinero. No realmente. Era la traición. Clara ni siquiera había pedido mi versión. María no me había mirado a los ojos ni una vez desde la acusación. Y lo que más me rompía por dentro era lo fácil que me descartaron. Como si yo no fuera nada más que un relleno conveniente, hasta que me volvió incómodo. Una semana después del inicio del proceso legal, recibí una carta de la abogada de Clara con sus demandas. La mitad de mis propiedades, pensión alimenticia y la casa en la que habíamos vivido juntas. Mi abogado se rió con amargura cuando la leyó. «Pensamientos deseables», murmuró,
lanzando los papeles sobre el escritorio. Pero para mí no fue nada gracioso. Fue insultante. Después de todo el infierno, aún pensaba que podían sangrarme hasta secarme. Tal vez pensó que la culpa me haría ceder. Tal vez pensó que me avergonzaría pelear. Pero algo en mí cambió. El dolor se empezó a endurecer en determinación. No, ella no se iba a aprovechar de mi nombre y destruir el fruto de toda una vida. Cuando programaron la primera audiencia, no dormí la noche anterior. Lo repasaba todo en mi cabeza una y otra vez. Clara sollozando frente al juez, María dando una versión retorcida de los hechos y yo de pie, acusado, solo, despojado de toda dignidad. Pero cuando entré a la sala del tribunal con el traje planchado y las manos firmes, sentí algo que no había sentido en semanas: control. Mi abogado presentó todo: mis registros financieros, el prenup, pruebas de propiedad de cada activo. El equipo de Clara no tenía nada concreto, solo ruido, testimonio sin base. No se habían presentado cargos, no había reportes policiales. El juez escuchó, hizo preguntas, arqueó una ceja ante la falta de pruebas. Todo se les desmoronaba, y lo noté en la cara de Clara, su confusión dando paso al pánico. Pensó que esto sería diferente. Pensó que conseguiría una compensación por su dolor. Pero la ley, al menos esta vez, estaba de mi lado. Salimos del tribunal ese día con el dictamen favoreciéndome ampliamente. Mi abogado estaba optimista. No tienen caso, dijo, cerrando su maletín con una sonrisa. Saldrás limpio, asentí. Pero por dentro no me sentía limpio. Sentía que me habían arrastrado por un alcantarillado. Aunque ganara cada dólar, cada activo, ¿qué importaba? Mi nombre ya estaba manchado. Mi matrimonio había terminado. Y la chica que pensé que ayudaría a criar había intentado destruirme. Esa noche me senté solo en el porche trasero de la casa de alquiler. Vi el sol hundirse tras los árboles, la última luz desangrándose en el cielo. Pensé en María. ¿Qué ganaba con una mentira así? ¿Tenía miedo? ¿Estaba enfadada? ¿Me odiaba tanto? ¿O había algo más oscuro? No tenía respuestas. Y para ese momento, ni siquiera quería tenerlas. Solo quería que la pesadilla acabara. Pero sabía que no había terminado todavía. No hasta que llegara la prueba de ADN. No hasta que el tribunal emitiera su decisión final. Y no hasta que los enfrentara una última vez con todo al descubierto, sin más mentiras. Me quedaba una cosa por probar. No solo al mundo, sino a mí mismo. Si hay algo que despoja a un hombre hasta sus huesos, es un juicio. No solo la sala del tribunal con su aire frío y suelos pulidos y el zumbido legal rebotando en las paredes, sino el proceso, la espera, el escrutinio, la disección de tu vida en pequeños detalles miserables. Cada correo, cada mensaje, cada estado financiero de repente se convertía en evidencia. No miraron solo mi matrimonio. Me miraban como si estuviera bajo un microscopio, temblando en un portaobjetos. Me decía que era solo negocios, que esto era lo que tenía que hacer para protegerme. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo de dinero. Se trataba de reclamar mi nombre del lodo por el que lo arrastraron. No buscaba venganza, solo verdad. Y quizá, siendo honesto, un poco de vindicación. Los abogados de Clara fueron implacables, pero torpes. Presentaron documentos acusándome de manipulación emocional, de crear un ambiente hogareño inseguro. Ninguno refería a la acusación real que hizo María porque no podían. No había pruebas, ni registros médicos, ni participación policial, solo su palabra. Pero esa palabra había bastado para volar por los aires mi matrimonio y darle una vuelta de 180 grados a mi mundo. Mi abogado Rick era un bulldog con traje, de unos 50 y tantos, afilado como navaja y absolutamente despiadado con sus clientes. No era barato, pero era lo mejor que podía comprarse y yo necesitaba lo mejor. Me preparó para cada audiencia como si fuera a enfrentar un pelotón de fusilamiento. Apégate a los hechos, decía. No pierdas la calma, déjalos enterrarse solos. Y lo hicieron. Poco a poco, semana tras semana, moción tras moción, empezaron a deshilacharse. Clara no pudo explicar por qué no se presentó ningún reporte.
María se negó a comparecer en persona, entregando solo una declaración escrita vaga que se contradijo 2 veces. Citamos registros escolares, notas de consejería, todo lo que encontramos. Nada, ningún patrón, ningún historial de abuso, ni un susurro. Lo único consistente fue mi propio maldito silencio. Los años que pasé manteniendo una distancia respetuosa con esa chica por cortesía se convirtieron en mi mejor defensa. También el prenup era infranqueable. Lo redacté con otro abogado antes de casarnos. Afirmaba sin ambigüedad que cualquier activo adquirido antes del matrimonio me pertenecía en caso de divorcio. Clara intentó alegar coerción, que lo firmó bajo angustia emocional, pero teníamos correos electrónicos, mensajes de texto e incluso su propia voz en un correo de voz guardado diciendo que estaba totalmente de acuerdo con el acuerdo. El juez no se conmovió. Aún así, Clara no aflojó. Se presentó a cada cita vestida como una viuda. Todo de negro, ojos rojos, labios temblorosos. Sabía cómo desempeñar el papel. Casi funcionó la primera vez que testificó sobre cómo había cambiado yo durante el año anterior, cómo temía por la seguridad de su hija, cómo no quería creerlo, pero tuvo que confiar en su hija. Me senté ahí, la mandíbula apretada, manos juntas, mientras el tribunal observaba cómo esa mujer me despedazaba con frases suaves y llorosas. Cuando llegó mi turno de hablar, no les di un caparazón. No lloré, no grité, solo dije la verdad. Nunca le puse las manos encima, dije. Ni con ira, ni con cariño. Siempre mantuve mi distancia. Tal vez demasiado, pero lo hice por respeto, no por malicia. Traté a esa chica como una invitada en mi casa, y la única vez que intenté ser algo más que eso, ella lo arrojó en mi cara. La sala quedó en silencio. Incluso la abogada de Clara dejó de revolver sus papeles. ¿Crees que María hizo esta acusación maliciosamente?, preguntó el juez. Guardé silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque no quería decirlo en voz alta. Seguía siendo como tragar vidrio roto. Sí, dije finalmente. Creo que tenía miedo. Creo que buscaba a alguien a quien culpar, y pienso que yo fui el objetivo más fácil. Los resultados del ADN aún estaban pendientes, pero mi abogado dijo que la carga de la prueba ya recaía sobre ellos. Ahora, el juez veía las grietas. Y cuando esos resultados llegaran, y llegarían, tendríamos el clavo final en su caso. Aún así, no había terminado. Clara hizo un último intento de conciliación. Su abogada envió un mensaje preguntando si consideraríamos reconciliarnos en privado, ofreciendo retirar las reclamaciones a cambio de un pago modesto. Fue risorio. La misma mujer que no pudo mirarme a los ojos hace un mes, ahora quería una salida por la puerta trasera. Me negué. Luego vino el fallo. Fue un golpe claro y decisivo a mi favor. El tribunal reconoció el prenup como válido y ejecutable. A Clara no se le otorgó nada de mis activos prematrimoniales, ni casa, ni propiedades, ni pensión. Se le ordenó desalojar la casa en 30 días. Cuando el juez leyó la decisión, no sonreí. No reaccioné. Solo asentí en silencio como un hombre que ve la lluvia finalmente parar luego de una tormenta larga y despiadada. Después, Clara se acercó a mí en el pasillo fuera del tribunal. Su rostro estaba demacrado, el rímel corrido en las esquinas de los ojos. Extendió el brazo hacia mí y me eché para atrás. No sabía qué creer, susurró. Solo necesitaba protegerla. Nunca me pediste opinión, dije. Mi voz no estaba enojada, solo cansada. Ni una vez. Es mi hija y yo fui tu esposo. Pareció como si iba a decir algo más, pero me alejé antes de que pudiera. Ya no le debía mi dolor. Ya no le debía nada. De regreso en la casa de alquiler esa noche, abrí una botella de whisky que había estado guardando por años. No para celebrar, solo para marcar el fin de algo. Me paré en el porche de nuevo, respirando el silencio. La tormenta había pasado, pero el daño estaba hecho. Pensé que ahí terminaría todo. Estaba equivocado. El sobre fue más grueso de lo que esperaba. Blanco, con apariencia oficial, estampado con el sello del laboratorio que manejó los resultados de ADN.
Estuvo sobre mi encimera un día entero antes de abrirlo. Ya había esperado semanas, semanas siendo etiquetado como un monstruo, caminando por el mundo con esa acusación marcada como un hierro candente en mi espalda. Un día más no cambiaría nada. Pero cuando finalmente lo abrí con un cuchillo de trinchar y desplegué los papeles, mis manos temblaron. Probabilidad de paternidad, 0%. Ahí estaba, limpio, científico, indiscutible. No era el padre del hijo de María. El alivio no fue instantáneo. Llegó en olas lentas seguidas de enojo, confusión y algo que se sentía casi como duelo. No por el bebé, no por ellas, por mí mismo, por los meses que había perdido, la dignidad arrancada, el matrimonio que se derrumbó, no por verdades, sino por una mentira. Volví a mirar los resultados para asegurarme de verlo con mis propios ojos. 0%. Ese número significaba más que biología. Era la confirmación más clara que jamás tendría de que yo tenía razón desde el principio. Y aún así, de alguna manera, no me hizo sentir entero, solo vacío. Envié los resultados a mi abogado. Su respuesta fue breve y satisfecha. Prepararemos la documentación final la próxima semana. Eso debería haber sido todo. Pero la vida, como había aprendido, rara vez se ata con lazos limpios. Clara llamó al día siguiente. Casi no contesté, pero me ganó la curiosidad. Su nombre apareció en la pantalla como un fantasma. Contesté con un seco ¿qué? Hubo una pausa, luego su voz, pequeña y ronca. Recibí los resultados. No dije nada. Dejé que el silencio respondiera. Lo siento, susurró. Me equivoqué. No sabía qué pensar, y estaba llorando. Y yo, ¿me creíste? Sí. Ni siquiera me preguntaste. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces lo dijo, lo que no esperaba oír, pero de alguna forma sabía que venía. Podemos hablar en persona. Me reí. Fue amarga y sin alegría. No, Clara, hemos terminado. Tenía miedo. Ella es mi hija. Y yo fui tu esposo. Entonces comenzó a llorar suavemente. Llanto que podría haberme roto el corazón hace meses, pero ahora sonaba teatral. Demasiado poco. Demasiado tarde. Siguió hablando, pero la desconecté. Cuando preguntó de nuevo si podíamos vernos, le dije que había seguido adelante y colgué. Más tarde esa semana, María también se acercó. Ni reconocí el número. Su mensaje fue breve. Lo siento, tenía miedo. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Miedo? Esa fue la palabra a la que todos se aferraban, como si el miedo fuera una excusa válida para la destrucción. No respondí. Pero al día siguiente, aparecieron juntas en mi puerta, Clara con las manos entrelazadas frente a ella como niña en confesión, María ligeramente detrás, brazos cruzados, ojos rojos, pero aún desafiante. Solo queremos hablar, dijo Clara. Salí afuera y cerré la puerta detrás de mí. No queda nada por decir, les dije. Por favor, dijo María. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Tenía tanto miedo. No sabía quién era el padre, y entré en pánico. Siempre fuiste distante y supongo que simplemente... ¿Supongo? Interrumpí. Mi voz baja pero afilada. Me acusaste de algo que pudo haberme metido en prisión, algo que destrozó mi vida. ¿Suposición? Ella bajó la mirada. Clara intentó tomar mi brazo de nuevo. Me hice a un lado. No te perdono, dije. No creo que lo haga jamás. La boca de Clara tembló. Pero podemos arreglar esto. Por favor. Te extraño. Cometí un error, pero no... No, dije. Tú tomaste una decisión. Tuviste una conversación, una acusación, y me tiraste fuera como basura. Yo no sabía. No te importó saber, dije. Esa fue la diferencia. Ellas parpadearon con lágrimas contenidas, y por un momento breve, sentí algo parecido a lástima. Pero no fue lo suficientemente intenso para cambiar nada. El daño era demasiado profundo. Necesitan irse, dije. Clara abrió la boca otra vez, pero la interrumpí. Lo digo en serio. No vuelvan aquí. No me llamen. No me escriban. Hemos terminado. Giré, entré
y cerré la puerta con llave. Me quedé ahí un rato, con la frente presionada contra la puerta, escuchando el sonido tenue de sus pisadas alejarse. Una vez que se marcharon, me senté en el sofá, me serví un vaso de agua y miré al techo. No hice nada malo, y aún así tuve que escarbar mi camino fuera del infierno para demostrarlo. Esa noche guardé lo último de las cosas que Clara dejó. La mayoría las doné. Ropa, baratijas, la foto enmarcada de nuestra luna de miel en Costa Rica. No guardé nada. No quería recuerdos. La prueba de ADN me dio algo invaluable. La prueba. Pero, más importante, me dio permiso para cerrar la puerta por completo. No solo físicamente, también emocionalmente. Suplicaron, lloraron, arrepintieron, y yo me alejé. No porque no sintiera nada, sino porque finalmente me amaba lo suficiente como para decir, nunca más. Es curioso cómo el silencio puede ser más fuerte que el grito. Después de que Clara y María se fueron de mi porche ese día, el teléfono dejó de sonar. Los mensajes se secaron. El mundo no se volvió silencioso. Comenzó a zumbar de nuevo en un tono diferente. El zumbido de la traición se desvaneció, reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo. Espacio. No era paz. Todavía no. Pero era la ausencia de guerra. Y eso bastaba para poder respirar de nuevo. Pero los residuos tienen una forma de encontrarte incluso después de que la explosión pasa. Las siguientes semanas revelaron cuán profundas fueron las grietas. Amigos que se habían callado durante la acusación comenzaron a aparecer de nuevo. Algunos con cautela, otros como si nada hubiera pasado. Recibí un correo de una antigua amiga de Clara. Alguien que nunca me había caído bien, diciendo que siempre supo que algo no encajaba y que esperaba que yo estuviera bien. Lo borré sin responder. Lo que dolió más fueron los que no me defendieron. Compañeros de trabajo, vecinos, incluso un par de sujetos que conocía desde la secundaria. Se alejaron en cuanto el escándalo llegó. Uno de ellos, Vince, apareció en la ferretería una tarde fingiendo que necesitaba tornillos para una cerca. Hablamos de cosas pequeñas y cuando se iba se detuvo en la caja registradora. Oye, hombre, solo quería decir que lo siento. Debería haberme comunicado cuando todo pasó. Lo miré un segundo, luego asentí. Sí, lo deberías haber hecho. Me lanzó una sonrisa tímida y se fue sin decir otra palabra. Día tras día se hizo claro quién de verdad estaba de mi lado y quién nunca lo estuvo. Mi círculo se redujo, pero también se solidificó. Los pocos que se quedaron, como Paul, mi socio del negocio, y Anita, mi contadora sin rodeos, no intentaron darme consejos ni preguntarme cómo me sentía. Simplemente estuvieron ahí, mantuvieron todo en marcha, me dieron espacio para caer cuando lo necesitaba y me ayudaron a levantarme cuando no quería. Emocionalmente, sin embargo, yo era un desastre. Siempre me consideré un tipo equilibrado, estable, práctico, pero me encontré estremeciéndome al escuchar ciertas palabras. Acusación, familia, confianza, se convirtieron en detonantes. Ni siquiera podía oír el nombre de Clara sin que mi pecho se apretara. Empecé terapia, no porque creyera en ella al principio, sino porque Paul prácticamente me arrastró tras haber explotado con un cliente por un problema menor en una devolución. La terapeuta se llamaba Sandra, de unos 40 y tantos, directa y amable de una manera que incomoda porque ve demasiado. No me consolaba, no me pedía que perdonara ni que olvidara. Tienes derecho a estar enfadado, me dijo en la tercera sesión. Lo que hicieron no fue un simple error, fue una traición del tipo más profundo. Y sanar de eso no viene de tratar de arreglarlos, viene de enfocarte en ti. Fue la primera vez que alguien me decía eso, y entendí que no les debía nada, ni siquiera el perdón. Empecé a escribir, no exactamente diarios, sino cartas que nunca tenía intención de enviar. Una para Clara, otra para María, otra para mí, y la que escribí para mí. Decía, no te merecías esto, no tienes que cargar con su culpa. Esa la releía a menudo. Hubo momentos en que cuestioné si hice lo correcto al cortarlas tan completamente.
momentos en que la soledad se coló disfrazada de nostalgia. Miraba fotos antiguas y me preguntaba si habría alguna versión de la historia donde pudiera haber salvado algo. Pero luego recordaba la mirada de Clara cuando me acusó, la certeza en su voz, la distancia en sus ojos. No hubo duda, ni vacilación. No estuvo de mi lado, ni siquiera dudó en echarme. Y María, lo que hizo fue más allá del pánico. Armatizó el miedo. Señaló con el dedo y vio cómo mi vida implosionaba. Ninguna disculpa desharía eso. Una noche, una vecina, Helen, me invitó a la fiesta de graduación de su hija. Casi dije que no, pero algo me dijo que necesitaba ir, solo para sentirme normal otra vez, para estar entre gente sin el peso del escándalo sobre mí. La fiesta fue pequeña, solo un patio trasero con luces colgantes y una nevera llena de cerveza barata. Al principio me mantuve al margen, tomando una soda y viendo a los chicos reír junto a una fogata. Luego alguien me tocó el hombro. Era una mujer de unos 40 y pico años, cabello castaño ondulado, ojos suaves, sonrisa cálida. «Hola», me dijo. «Eres Clarice X, ¿verdad?» Me puse tenso. «Depende de quién pregunte». Ella se rió. «Perdona, mal entrada. Soy Julia. Trabajo con Helen. Escuché algo de lo que pasó. Solo quería decir que te creo». Me impactó más de lo que esperaba. No conocía a esa mujer, pero sus palabras cayeron como una bomba que no sabía que aún necesitaba. Hablamos por 1 hora, luego 2, de cosas normales, libros, comida, música. Nada serio, sin motivos ocultos, sin confesiones pesadas, solo conversación, y se sintió bien, como una ventana entreabierta después de meses en una habitación sellada. Después de esa noche, empecé a ver a Julia despacio, con cuidado. No le conté todo de una vez. No estaba listo. Pero ella no presionó. Simplemente me dejó ser. Ese fue el punto de inflexión. No ella exactamente, sino la realización de que mi vida no había terminado. Que el amor no había sido permanentemente manchado. Que quizá, solo quizá, podía reconstruir. No lo que perdí, sino algo nuevo. Los restos no son el final. Son el polvo que se asienta después de la destrucción. Y yo seguía en pie. Pasó casi 1 año antes de que dejara de prepararme por si Clara regresaba. Cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido, cada vez que un coche se detenía cerca de mi entrada, una parte de mí se tensaba, pero nunca regresaron. Tal vez finalmente entendieron que estoy bien, o tal vez encontraron nuevas vidas que destruir. De cualquier modo, el silencio se mantuvo, y por eso estaba agradecido. Cuando el otoño volvió, el mundo había cambiado. Las hojas cambiaron, la luz se suavizó y por primera vez en lo que pareció una eternidad, desperté por la mañana sin un nudo en el estómago. Mis días tuvieron un nuevo ritmo. Café al amanecer, una carrera por el sendero cerca de mi casa, tardes en la tienda con Paul, noches en el porche con un libro o con Julia. Julia se deslizó en mi vida como el primer día cálido tras el invierno. Silenciosa, gentil y llena de promesa. No hizo demasiadas preguntas, no exigió explicaciones o actualizaciones. Cuando finalmente le conté todo, de verdad, no se estremeció. Simplemente tomó mi mano al otro lado de la mesa. «Eso debió ser insoportable», dijo, «pero no dejaste que te destruyera». No le dije lo cerca que estuve. Cuántas noches miré el techo preguntándome qué quedaba de mí. Cuántas veces dudé si volvería a confiar en alguien. Pero ella lo vio de todos modos, y se quedó. La reconstrucción no fue dramática, fue lenta, simple. Reemplacé muebles, me deshice de ropa vieja, hice un viaje solo a la costa solo para sostenerme al borde de algo que no me recordara a nadie. Pasé más tiempo en la naturaleza, menos en línea. Dejé ir a quienes me dejaron. Me di permiso para dejar de dar explicaciones. Y luego, una tarde a finales de octubre, vi a Clara otra vez. Fue en el mercado de agricultores. Estaba mirando manzanas cuando escuché a alguien decir mi nombre, suave y vacilante. Me giré y ahí estaba ella, más vieja, tal vez un poco más delgada,
ojos cansados. No llevaba maquillaje, solo jeans y un cardigan como cualquier otra mujer un sábado. Por un momento no sentí rabia ni dolor. No sentí nada, y eso fue una forma de poder. «Hola», dijo. «No pensé que te encontraría». Asentí, cortés pero distante. «¿Clara?» Ella se detuvo, sosteniendo una bolsa de peras como escudo. Solo quería decir de nuevo lo arrepentida que estoy. Sé que no cambia nada, pero pienso en ello todos los días. Observé su rostro. Una vez me habría aferrado a sus palabras. Ahora solo sentí alivio de que ya no tuvieran peso. «Espero que estés bien», dije. «Estoy intentando», respondió en voz baja. «María», se independizó con su novio. «Están criando al bebé. Es complicado. No pregunté por más. No necesitaba los detalles. Ella lamenta lo que hizo», añadió Clara. «Ambas lo lamentamos», asentí otra vez. «Bien». Hubo un silencio incómodo. Luego dijo: «¿Te ves en paz?» «Lo estoy». Ella mordió su labio. «¿Considerarías alguna vez, quiero decir, solo hablar, no para arreglar nada, solo...?» «No», dije con gentileza pero firmeza. He seguido adelante. Parpadeó rápido y luego asintió con lentitud. «Entiendo». La vi alejarse, y no sentí más que alivio. Ni amargura, ni venganza, solo cierre. Había cerrado la puerta meses atrás, pero ahora sentí que el cerrojo hacía clic. Esa noche le conté a Julia lo que pasó. Ella escuchó sin interrupción, luego se apoyó contra mí en el sofá. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Hoy ya no tengo ira. No paso acusaciones en mi cabeza. No me pregunto qué pudo haber sido. No necesito respuestas a preguntas que solo me devuelven a la oscuridad. Lo que Clara y María hicieron, la mentira que eligieron, la lealtad que traicionaron, me formaron, sí, pero no me definen. Aprendí que los límites no son crueldad, son protección, que el perdón no siempre significa reconexión, y que lo más importante que puedes hacer por ti mismo tras sobrevivir a una traición es elegirte sin disculpas. A veces sobrevivir significa alejarse. A veces significa construir una vida donde sus nombres no se digan. Y a veces es solo una tarde en silencio, de la mano con alguien que conoce tus heridas, pero nunca te pide que sangres. Esa es la vida que tengo ahora. Este es el nuevo capítulo, y no voy a retroceder.